Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Jorge Luis, bienvenido. ¿Cómo ve esta situación que está atravesando el país? No solamente es el estiaje, es también la falta de gestión, no sé si la desidia o el abandono en el tema energético, pero estos son los resultados que estamos viendo ahora. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Verónica, un gusto y gracias por la invitación. Siempre es valioso para mí que consideren mis criterios. Un abrazo pues a la ciudadanía, deseándoles una buena semana, a los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, a la audiencia. Bueno, yo creo que hay que profundizar un poco más, porque si bien es cierto, todo lo que dice Contraloría es correcto, Ujú. también hay un factor común denominador, recursos. Y si al final del día usted regala la energía, lo único seguro que va a pasar es que quiebre. Claro. Esto es como cualquier negocio, si no se lo trata como un negocio en sí. Es decir, si usted tiene una panadería, le cuesta producir un pan 10 centavos, pero usted lo vende a 5, podrá traer al mejor administrador de panaderías. Al final del Ujú. día, lo único seguro es que quiebra. Entonces, al final, el Ecuador lo que tiene que tener y lo que nosotros proponemos son dos cosas importantes. Primero, sincerar totalmente la situación energética del Así país. es. ¿Cuál es la situación real? Tenemos un déficit de 1080 megavatios, tenemos hoy por hoy, estos son datos de ayer, una caída abrupta del embalse, ¿no es cierto?, el Ujú. caudal, que hoy por hoy estamos hablando de que ya estamos a 2124 metros sobre el nivel del mar. La parte más alta del embalse es 2153 metros sobre el nivel del mar, y la más baja operativa es 2115 metros sobre el nivel del mar en Mazar, y esto solo estamos ya a 9 metros de, Preocupante, ¿no? de esa, del rango mínimo. Además hay que considerar que el embalse tiene una especie, o sea, se compone como si fuera un embudo, es decir, en la parte más alta tenemos más agua, ¿no es cierto?, más metros cúbicos de agua almacenada, y mientras va bajando ya son menos metros cúbicos Wow. por agua, entonces se acelera mucho más el descenso. Tenemos, por ejemplo, Mina San Francisco, que es una hidroeléctrica que debería estar operando en 270 megavatios. Estos días, los últimos días, estuvo operando a 12 o 20 megavatios, una caída de más del 90%. Entonces, realmente la situación es crítica. Y lo segundo que debemos, en cierta forma, unirnos y contarle a la ciudadanía sobre esto, es el costo real de la energía. Porque si bien es cierto, a los más pobres debemos cuidarlos y protegerlos, hay que ser empáticos porque obviamente la situación económica está bastante complicada para todo el mundo. No es posible que el Ecuador se dé el lujo de subsidiar la energía, por ejemplo, a las grandes mineras, que además no es poca cosa que consumen. Una de estas empresas consume el equivalente a 250.000 hogares, que esta es una población de más o menos 1 millón de habitantes. Entonces, mientras la ciudadanía Ujú. paga en su tarifa eléctrica de 9 a 68 centavos, evidentemente tiene un subsidio, Claro. eh, tiene unos límites, mientras más consume, más paga. Rara vez llegará alguien a 68 centavos, pero en promedio, especialmente en la costa, se paga 15, 16, 18 centavos. Las grandes mineras tienen una tarifa eléctrica diferenciada de 5 centavos que va hasta 8 centavos. En promedio pagan 6.6 centavos por kilovatio hora. Entonces, cuando uno analiza esto, entiende de que es la ciudadanía la que le subsidia la electricidad a las grandes mineras. Y cuando lo escuchamos al ministro Goncalves, que dicho sea de paso, parece que ya lo han escondido porque ya no sale a dar entrevistas, Ujú. dijo tres cosas que son preocupantes porque no son reales. Y nosotros pensamos que al ministro sus asesores lo están dejando solo, no lo están cuidando, lo están abandonando. ¿Por qué? Claro. El ministro dijo que el costo de generación eléctrica en el país es solo 3 centavos el kilovatio hora,
Cuando compramos en la barcaza que trajimos nos cuesta 16 centavos, la generación en tierra cuesta 35 centavos, están pagando a las generadoras privadas 28 centavos al kilovatio hora, la importación a Colombia ya nos llega hasta 46 centavos, el año pasado fue promedio 30 centavos al Ujú. kilovatio hora. Y además el país no cobra el costo de amortización de inversiones. Entonces, cuando usted hace el cálculo contable del Coca-Cola Sinclair, por Ujú. ejemplo, se contabiliza increíblemente como si fuera una donación. Solo se calcula el costo de mantenimiento de operaciones. Wow. No se incluye el costo financiero, porque además nos endeudamos para contratar el Coca-Cola Sinclair. Peor aún las termoeléctricas. En este país las termoeléctricas tienen un subsidio de combustibles, que además en su mayoría son importados, como el diésel, de cerca del 85%. Entonces, cuando usted contabiliza todos Wow. estos números, tiene una distorsión enorme y el ministro dice que por esa razón cuesta 3 centavos la generación. Pero además dijo dos cosas el ministro Goncalves. Dijo que las mineras pagan 8 centavos, cerca de 8 centavos el kilovatio hora, cosa que no es real, pagan 6.6 centavos. Y dijo una cosa sorprendente, que esto además la ciudadanía tiene que conocer. Dijo que las mineras financian la tarifa de la dignidad. Esto no es real. La ciudadanía subsidia la electricidad de las grandes mineras. Pero aquí viene un poco el tema donde quiero ir. Resulta que por contrato las dos mineras tendrían que haber construido su propia hidroelectricidad. Ojo, no tengo nada contra las empresas mineras. Me alegra que les vaya bien, porque Ujú. eso significa desarrollo para el país, fuentes de empleo, desarrollo y Pero que todo esto. generen su propia energía, por lo menos. O que paguen lo que cuesta. Ah, No estoy diciendo aquí cobrémosles de más, ganemos no, utilidades. simplemente no Oiga, le subsidien. no les subsidien, porque el concepto de subsidio es muy básico. Pagar menos que el costo. Si usted paga menos que el costo, alguien financia ese gap y es papá Estado en este caso. Entonces, mire esto. Una de estas empresas mineras que consume el equivalente a 1 millón de personas o 250.000 hogares, que debería haber construido su hidroeléctrica, le entrevistan a un alto ejecutivo y dijo, no vamos a construir nuestra propia hidroeléctrica. ¿Sabe por qué no van a construir? Porque es demasiado barata la energía que le da el Estado. Entonces no tienen un incentivo perverso de no construir porque obviamente no le dan los números, porque les regalamos la energía. Pero lo sorprendente es que ellos tienen un plan de triplicar producción, lo cual es bueno para el país, pero si triplican su producción, triplican obviamente su consumo y eso significaría ya no una ciudad de 1 millón de Wow. habitantes, sino una de 3 millones de habitantes. Y como no quieren construir su propia hidroeléctrica, ¿saben lo que le toca al Estado hacer? Porque además este ejecutivo dijo, oiga, el Estado por constitución tiene que proveernos de energía. Así, Claro, al ¿qué, Estado le tocará comprar por donde pueda y una energía carísima, qué le que es toca lo al que está haciendo Estado? ahora. Traer más barcazas, más generación con diésel importado, más importación de Colombia Claro. a 20, 30, 40 centavos el kilovatio hora para revenderles a 5. Entonces, al punto al que quiero ir es que tenemos que tener cambios estructurales. No es solo traer una barcaza y evitar un apagón, es el tras bastidores de esto. Claro. Estamos empobreciendo al sector eléctrico y está acarreando ya empobrecimiento para todos los otros sectores. Ya no hay plata para más seguridad, más salud, más infraestructura, etcétera. Pero finalmente con esto termino. Lo más crítico es que hoy ya están retrasándose pagos a la generación eléctrica privada. Ya les están demorando las facturas. Porque en orden de prelación tienen que primero pagarle la importación a Colombia de la electricidad porque Claro. ellos sí nos cobran cash. Y bueno, ya no quieren vendernos, pero si nos venden carísimo. Exactamente, pero hay que pagarles cash. Así es. Entonces ya no hay dinero, ya están retrasando el dinero para las privadas y en orden de prelación las públicas entran después que las privadas. Entonces no hay dinero para mantenimiento, no hay dinero para nueva generación y esto decanta que para el siguiente año, así como pasó con Ujú. el año anterior estábamos mal, pero no tan mal como este año y este año no estaremos tan mal como vamos a estar el próximo año. Entonces, esta bola de nieve hay que pararla Así ya. es. ¿Por dónde se empieza a parar esta bola de nieve, aparte bueno, sin cerrar este tema de los subsidios? Y cómo ve, Jorge Luis, esta situación de la barcaza, que bueno, ya hay esta barcaza de generación eléctrica que según el gobierno ya ha comenzado
a operar y que entregaría hasta 110 megavatios. ¿Será ayudar en algo? ¿Será suficiente para evitar los apagones? ¿Qué podemos esperar? Bueno, entendemos que la barcaza no pudo conectarse Tuvo donde problemas, sí. tenía previsto en las esclusas, donde hay una infraestructura bastante robusta para esto. Ujú, Le ha tocado estar en otro lugar, que es me parece que es el muelle del ex Ecuagrán, ujú. y ahí tuvieron que crear una infraestructura modular, digamos, de emergencia, de conexión, que obviamente siempre vamos a estar eh, en una situación débil, ¿no es cierto?, de que esto se puede en algún momento colapsar, y hay que esperar 90 días, esos son datos oficiales, para que vuelva al tema en las esclusas. Entonces, digamos, a nadie le puede alegrar que no funcione la barcaza. Así es. Tiene que funcionar desde ya y debería haber funcionado desde antes. Entonces, si ya está funcionando, como así lo han dicho las autoridades, es una buena noticia, pero el gap es muy grande. Y además, quiero ser totalmente honesto, no es culpa de este gobierno, es un No, el tema gobierno ahora está estructural. haciendo lo que puede en esta situación. Tenemos 1080 megavatios de déficit. Si usted pone 100, está cubriendo el 8% del Es desafío. muy poco. Eh, para comprender la magnitud de esto, nosotros necesitamos construir un nuevo paute. Ese es el gap que Wow. tenemos. Y la generación que está contratando el gobierno, que no le queda de otra, es generación de emergencia y mucha de esta rentada. Entonces, al final del día, pasan unos meses, se van y el gap sigue ahí. Pero además, ¿a quién le van a pasar la factura? A los Porque ciudadanos, ¿no? ese es el punto. El ministro Goncalves contradice al mismo gobierno porque en la ley No Más Apagones, que es una reforma a la ley eléctrica, en el artículo 54, este gobierno ya reforma la ley y dice, bueno, en la contabilidad, ¿no es cierto? En el cálculo de tarifa vamos a incluir la amortización de inversiones. Ah, Entonces, el ministro, al decir que cuesta 3 centavos el kilovatio hora, está contradiciendo al mismo espíritu del Ejecutivo, que fue el que reformó la ley eléctrica para que por fin se contabilice amortización de inversiones. ¿Sabe cuánto pagan en Colombia y en Perú? Por ejemplo, las grandes mineras. 18 centavos el kilovatio. Aquí pagan 5. Entonces, el punto al final del día es, necesitamos recomponer, recrear, poner los números reales, al menos para después decidir a quién se subsidia, a quién claro. no. Y al final lo que necesitamos es que las empresas tengan un incentivo real para hacer su propia generación, no un incentivo perverso para no hacerla. Mm. Además, esto es como el valor que nos va a regalar el Estado ecuatoriano, el gobierno por los 3 meses de electricidad. Puede tener un efecto contrario, porque si usted le dice, oiga, yo le voy a regalar 180 megavatios, más o menos unos Así 15 es. dólares, usted está más bien promoviendo el consumo y no promoviendo el ahorro. Entonces, digamos, al menos esto ya está enfocado un poco en los más pobres, qué bueno. Pero si usted por un lado le regala la electricidad a los más pobres, como le digo, podríamos hasta justificarlo. Pero además le regala la electricidad, por ejemplo, a las grandes mineras, no hay solución que aguante. Bueno, ahí está un punto importante a tomar en cuenta. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a Jorge Luis Hidalgo, experto en temas eléctricos. Hemos hablado de esta situación de la crisis energética del país y bueno, todas las aristas que nos llevan a tener una preocupación de los apagones que podrían darse. Eso es un tema que está ahí latente, ¿no? Que podría darse definitivamente, Jorge Luis. Espero equivocarme, pero no solo que podría darse, sino podría darse en el corto plazo, Y este porque, mantenimiento, podemos pensar que es mantenimiento o que es un corte disfrazado de mantenimiento. bueno, este mantenimiento, así como la falla humana, así como el sabotaje, o sea, el gobierno es dueño de estos temas y sabrá el gobierno Así es. demostrarlo y justificarlo digamos, con algo de evidencia. Yo no podría entrar a cuestionar o no esto, pero sí quiero darle a la ciudadanía una foto adicional a esa foto, diciéndole, Mazar está a solo 9 metros, Mina San Francisco bajó a casi 90% su generación, Colombia nos empieza a restringir y al final del día estamos Claro. totalmente sobreexpuestos a que esto pase. Y
y ojalá no pase, ojalá yo sea el que no tenga la razón, porque detrás de un apagón hay familias que tienen familiares Millonarias pérdidas. conectados, pérdidas de equipos, pérdidas de horas de trabajo y el peor de los impuestos para la ciudadanía.